Hola a todos los estudiantes de 502 y 503. En este video tenemos la segunda parte de las coordenadas geográficas. Vamos a entrar más en detalle en los paralelos. Entonces los paralelos nos ayudan a distinguir con mayor claridad las zonas geoastronómicas o las zonas climáticas. Entonces, en primera medida tenemos la zona intertropical que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y en la mitad de ellas pasa la línea del Ecuador, el paralelo del Ecuador. Tenemos zonas templadas al norte y zonas templadas al sur. Las zonas templadas del norte van del trópico de Cáncer al círculo polar ártico y las zonas templadas del sur van del trópico de Capricornio al círculo polar antártico. Finalmente tenemos las zonas polares o zonas glaciares al norte, en esta parte, está marcada por naranja, desde donde inicia el círculo polar ártico, y las zonas polares del sur, que inician desde el círculo polar antártico. Están también delineadas con naranja. Estas zonas geoastronómicas tienen ciertas características. En la zona intertropical es la más calurosa de todas. En las zonas templadas es mucho menos calurosa que en la anterior. Y todo esto se debe a la radiación solar que está presente en cada zona. Y en estas zonas polares, la radiación solar incide muy oblicuamente, entonces hace que caliente mucho menos. Ya en este mapa podemos ver las características un poco más detalladas. Entonces, en la zona intertropical, por ejemplo, tenemos que es una zona que antes era pensada como una zona poco habitada o que iba a ser poco habitada porque el clima era tan fuerte, tan caliente que no iba a haber mucha gente. Pero resulta que es una zona que está entre los dos trópicos. En esta zona no hay invierno porque recibe el sol durante todo el año, pero hay lluvias, lo que hace que hayan cosechas abundantes y haya una diversidad de fauna y flora. Entonces esas son las características de esta zona intertropical. En las zonas templadas tenemos que hay en el norte y en el sur, y estas zonas tienen como característica principal las estaciones. Entonces está la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y finalmente tenemos las dos zonas polares, también en el norte y en el sur, y estas pues se dan unos climas bastante bajos, ¿sí? Y tienen una temperatura muy fría, llueve poco y cuando llueve, llueve en forma de nieve. Entonces, esas son las características de las zonas geoastronómicas. Ya en esta gráfica podemos ver y distinguir claramente las zonas. Entonces, aquí está la zona intertropical, recuerden, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y en la mitad pasa el paralelo del Ecuador. Y en esta parte observamos a Colombia. ¿Sí? En esta parte hay parte de Sudamérica, parte de Centroamérica. Y acá también está el continente africano. ¿Sí? Parte del continente llamado Oceanía o pues Australia. Tenemos las zonas templadas al norte, ¿m? Que son países que, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá son muy conocidos por sus estaciones, al igual pues que Europa y en estos otros países, pero digamos que nuestro punto de referencia normalmente es Estados Unidos y Canadá en cuestiones de las estaciones. Y tenemos las zonas templadas al sur, en donde está Argentina, Chile, y este va desde el trópico de Capricornio hasta el círculo polar antártico. Y finalmente están las zonas polares al norte. Esta parte son zonas muy frías y zonas polares al sur. Entonces, para que recuerden que hay una zona norte, una zona sur y esta pues la divide el paralelo del Ecuador. Entonces, este es un pequeño repaso y de pronto ahondar un poco más en detalle en cuanto a los paralelos. Ya habrá un tercer video
con información de los meridianos para hacer más completa esta información y espero les haya servido y puedan complementar un poco el trabajo de las guías que se están desarrollando en casa. Finalmente, muchas gracias y espero se suscriban o estén pendientes de los videos que se van subiendo por este canal para que ustedes puedan ir complementando las actividades que están haciendo en casa. Muchas gracias.